gente de YouTube, el día de hoy vamos a charlar sobre la técnica de integración por sustitución. Entonces vamos a hablar sobre para qué sirve, cuándo se utiliza, cómo puedo yo visualizar que esa es la técnica que me va a servir a mí para solucionar una integral, y vamos a mirar 3 ejemplos para poder evidenciar cómo aplicar esta técnica de una manera muy sencilla. Igualmente vamos a ver un truco para una de estas integrales que seguramente nos va a facilitar muchísimo la vida al momento de hacer nuestros cálculos. Bien, entonces, empecemos por hablar sobre la integral. La integral, recordemos, básicamente corresponde a una antiderivada de una función, es decir, buscar qué función al derivarse generó lo que esté aquí dentro del integrando. Bien, pero entonces recordemos que en las derivadas existen ciertas reglas. Y hay una regla, en especial en la derivación, que se llama la regla de la cadena. Y resulta que la integración por sustitución o la técnica de sustitución es sencillamente la forma de contrarrestar el efecto de la regla de la cadena. Entonces recordemos la regla de la cadena, que es lo que nos decía. Vamos a ponerla aquí arribita. La regla de la cadena nos decía: si usted tiene que derivar, por ejemplo, con respecto a x, a una función f que esté compuesta por otra función g de x, es decir, una función cuyo argumento no sea solo la x, sino sea cualquier otra función, usted lo que debe hacer es calcularle la derivada a la función principal, a lo externo, y no modificar para nada el argumento de la función. Y luego de eso, calcularle la derivada a ese argumento de la función y multiplicar los dos resultados entre sí. Bien, entonces, la integración por sustitución yo la podría aplicar siempre que yo pueda visualizar que dentro de una de las funciones que componen el integrando exista una función que al derivarse genere como resultado algo similar en naturaleza al coeficiente de esa función. Entonces vamos a arrancar mirando esta primera función. En esta primera integral yo tengo como función principal a este exponencial. Resulta que ese exponencial tiene un argumento, y el argumento no es simplemente la variable, el argumento es compuesto. Acá hay una función interna que vendría a ser como la que nosotros llamábamos aquí nuestra g de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es pensar e imaginarme cómo sería la derivada de esa función que está adentro de la otra. Entonces veamos, la derivada de 6x con respecto a mi variable x nos daría 6. Y lo siguiente que voy a hacer es pensar si la naturaleza de este resultado se parece o corresponde a una naturaleza similar a lo que esté multiplicando a toda la función grandota, que en este caso, voy a borrar aquí, es este número 2. Entonces yo pienso, ¿el 6 y el 2 tienen naturalezas similares dentro del lenguaje de funciones? Claro, porque ambas son constantes. Entonces, cuando yo ya vea que puedo aplicar esa regla, porque las dos tienen la misma naturaleza, voy a hacer el siguiente proceso. Cojo cualquier variable, cualquier otra letra que no esté aquí, por ejemplo la letra, no sé, W, y la igualo a lo que había dentro de la función, a lo que llamábamos el argumento de la función compuesta, que en este caso sería 6x. Y lo que voy a hacer es empezar a armar un rompecabezas con los términos que hay dentro de esa integral. Entonces veamos, el 2 lo toqué, no, lo dejo ahí quietico. La e la toqué, no, de momento aquí no aparece, la dejo quietica. El 6x lo toqué, sí, lo llamé w. Entonces en vez de poner 6x voy a poner w. El de x lo toqué, aparentemente no, pero resulta que al usted cambiar la variable de x a w, sí lo está alterando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Sencillo. Lo que debo hacer es pensar, si tengo w y quiero calcular
un diferencial, pues lo que tengo que hacer es derivar en ambos lados. Entonces le pongo una derivada al w y derivo lo que tengo en el otro lado de la igualdad, que es 6x. Y la derivada de 6x nos da 6, sacando ese 6 de la derivada y por dx. Ah, y miren que el dx entonces ya apareció. Solo que aquí aparece multiplicado por 6. ¿Cuál va a ser el truco entonces? Coger entonces este dx y despejarlo. El 6 está multiplicando, entonces lo puedo llevar aquí a dividir. Y entonces, cuando yo vaya a armar los pedazos de este rompecabezas, permítanme borro acá, voy a hacerlo de la siguiente manera. La integral de 2 por e elevado a la w, que es 6x, multiplicado por dx, pero dx es de w, pero dividido entre 6. Y todo va a ser muy sencillo porque entonces lo que voy a hacer es, primero pensar que acá tengo 2 por 1, 2 y sobre 6, 2 sextos. Y que ese 2 sextos es una constante que multiplica a la función e a la w por dw. Por lo tanto, ese 2 sextos lo puedo sacar de la integral e integrar directamente a e a la w por dw. Y esta integral es directa porque la derivada aquí interna es 1. De tal manera que la integral de e a la w sería el mismo e a la w más una constante de integración. Y para terminar lo que puedo hacer es simplificar. 2 sextos es lo mismo que 1 tercio. Y por e a la w, y como ya terminé de integrar, digo, ah bueno, pero w ¿quién es? W es 6x. Y lo reemplazo y quedó solucionada mi integral. ¿Bien? Un truco para resolver esta integral de una manera más sencilla consiste en el pensar, y esto va a aplicar únicamente para cuando la derivada interna sea una constante, en que como la derivada interna es una constante, todo se puede manejar muy fácil y es sencillamente como coger esa constante y ponerla a dividir, si se dan cuenta acá. Entonces, una forma resumida de hacer toda esa integral, voy a borrar este pedacito de acá, la voy a poner con color azul por aquí, en un cuadrito, podría ser la siguiente. Resumen, esto es un resumen. Yo puedo decir, la integral de 2 por e a la 6x. Entonces digo, saco el 2 de la integral y digo, como la derivada de esto es una constante, y eso solo va a ocurrir cuando esto tenga potencia 1, pues voy a coger esa constante y la voy a poner a dividir. ¿Por qué a dividir? Porque estoy haciendo lo contrario de la regla de la cadena, que es multiplicar. Y lo siguiente que voy a hacer es pensar en quién es la integral de la función principal. La integral de un exponencial es otro exponencial, que conserva el mismo argumento que tenía originalmente, según la regla de la cadena, y más una constante de integración. Simplifico y no te queda lo mismo. Bien. Esto, repito, únicamente se puede aplicar cuando este argumento, es decir, lo que esté dentro de la otra función, sea un argumento lineal, es decir, de potencia 1 la variable. Bien, miremos la siguiente función. La siguiente integral se ve bastante complicada porque ya veo que tengo por aquí algo que no es constante. Entonces, ¿cuál es el truco? Me voy a la función grande, a la función que tiene otra medida, a la función compuesta, así la llamaremos, y cojo todo lo que esté adentro y lo analizo. Voy a decir, todo esto es g de x, y digo, ¿qué pasaría si yo lo derivara? Si yo lo derivara, esto me daría 4 por 2, 8x, y al cubo, menos 0, dado que la deriva una constante 0. Y analizo, ¿esto se parece a lo que multiplica la función? Y si se dan cuenta, sí se parece porque ambas son funciones cúbicas. Y entonces es muy sencillo. Cojo una variable, por ejemplo la z, y digo, la z va a ser todo lo que hay dentro de la función compuesta. Todo el argumento. 2x a la 4 menos 1. Derivo en ambos lados. La derivada de esto sería, lo que ya hemos dicho, 8 por x al cubo menos 0, y le acompaño del de x. Y luego lo único que voy a hacer es mirar cómo armar el rompecabezas.
Entonces veamos, para armar ese rompecabezas, saco primero ese 3, que es bastante molesto en esa integral. Me queda aquí un x al cubo, pero es que resulta que este x al cubo está aquí mismo. Y no está solito, está acompañado de dx. Entonces todo este pedazo de acá, yo lo puedo despejar. Entonces digo, cojo el 8 y lo llevo a dividir al dz, y eso sería lo mismo que x al cubo por dx. Y entonces, en vez de escribir el x al cubo y el dx, voy a escribir dz dividido entre 8. Y esta otra función la dejo, puede ser al principio. De hecho, lo que se sugiere y lo que se hace siempre es dejar al diferencial de último en la integral. Y ustedes recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo coger este x al cubo y ponerlo aquí al ladito y no pasa nada. Y todo eso multiplicaría el seno de algo, pero ese algo yo lo llamé z. Ah, bueno, y es muy fácil porque para resolver la integral, entonces lo que hacemos es, esto es como si fuera 1/8, y si lo multiplico por 3 me daría 3/8, y por la integral del seno de z por el diferencial en z. Como esto ya tiene derivada interna 1, ya puedo aplicar directamente mi regla de integración y sé que la integral de una función seno, es decir, la función que al derivarse da una función seno, es la función menos coseno de z y más c. Y para rematar, sencillamente lo que hago es coger a mi función z y reemplazarla por lo que actualmente, o mejor, por lo que originalmente era 2x a la 4 menos 1, y mi integral quedó resuelta. Para el último caso la lógica es similar. Yo miro y digo, lo que esté dentro de la función, bueno, es que acá hay dos funciones y las dos son compuestas. Entonces cojamos la función más general, la exponencial, porque tiene una trigonométrica dentro y afuera hay otra trigonométrica. Y recordemos que las derivadas de las funciones trigonométricas son también trigonométricas. Entonces digo, si esto fuera g, ¿qué pasaría si yo lo derivara? Entonces vamos haciendo de una vez el proceso. Llamemos por ejemplo u a la nueva variable. Si u fuera el coseno de 2x, ¿qué pasaría si yo lo derivara? La derivada del coseno de x sería menos el seno de 2x y multiplicado por la derivada interna. La derivada interna sería la derivada de 2x, que es 2, y por dx. Y entonces, si yo veo que lo que acompaña al exponencial tiene la misma naturaleza de lo de acá o parecida, ¿se dan cuenta? Un seno de 2x, pues simplemente hago el despeje donde me convenga. Entonces digo, lo que necesito es dejar el seno de 2x con el de x quieticos. Entonces cojo este menos 2 y me lo llevo aquí a dividir y armo mi rompecabezas. Esto sería la integral de e elevado a la u, porque u es el coseno de 2x, multiplicado por todo esto, pero todo esto se llama du dividido entre menos 2. Escribámoslo de momento así. ¿Y cómo soluciono esa integral? Sencillo. Esto sería lo mismo que más sobre menos menos un medio que puedo sacar de la integral por la integral de e a la u por du. Como esto tiene derivada interna 1, simplemente reemplazo la u, o integro, digo la integral de e a la u es e a la u, más c. Y por último, llego y digo, bueno, pero es que u, ¿quién es? U es el coseno de 2x más mi constante de integración. Voy a ponerla en azulito para que sea mejor, y quedó solucionada la integral. Son unas técnicas de integración en realidad bastante sencillas, siempre y cuando yo tenga claras cómo funcionan mis derivadas y tenga clara cómo funciona la regla de la cadena. ¿Ven? Bueno gente, me encantó compartir este conocimiento con ustedes. Les agradecería que se suscribieran al canal si aún no están inscritos, que activáramos las notificaciones con la campanita, que compartiéramos este conocimiento con más gente que de pronto creamos que le pueda llegar a ser útil, o que lo compartamos a nivel general. Seguramente así vamos a hacer que nuestra red de conocimiento crezca.
Seguramente así vamos a hacer que las matemáticas de pronto no se nos hagan tan complicadas a todos y que para alguien esto llegue a ser un aporte. Les agradezco por todo. Se cuidan. Chao, gente.